Hola, buenas noches. Esta es la entrada, ya viene el plato fondo y el postre. Y lo que quiero un poco es contarles lo que estamos haciendo, pero en un contexto de la visión también que hay detrás del trabajo que estamos realizando. El punto de partida es una pregunta que se hizo uno de los grandes cientistas sociales del siglo pasado, John Maynard Keynes, el año 1930. Era una época de crisis en Gran Bretaña, en el Reino Unido, en todo el mundo, pero en particular donde él estaba. Y en lugar de escribir un artículo más sobre la coyuntura, decidió pensar en el mediano y en el largo plazo y se preguntó cuáles eran las posibilidades que tendrían sus nietos, los nietos de quienes estaban en ese momento dirigiendo el país o en ese momento viviendo en Gran Bretaña. Fue un trabajo sumamente interesante que pensaba dónde va a estar el mundo 100 años de ahora. En aquella época era 1930, así que dónde va a estar el mundo en el año 2030. Los cientistas sociales no somos muy buenos para hacer proyecciones, ni siquiera en el corto plazo, pero mucho menos a un siglo de distancia. Pero Keynes en algunas cosas claves acertó muy bien, y aun cuando en muchas otras cosas seguramente nos hemos equivocado muchas veces, pensar de esta forma sí ordena un poco y permite tener claro hacia dónde uno quiere apuntar en una fundación que se dedica a las políticas públicas. Y entonces el punto de partida hoy día es preguntarnos un poco qué va a determinar en qué mundo van a vivir nuestros nietos y desde el punto de vista de una fundación que se dedica a las políticas públicas, cuál es el grano de arena que podemos aportar para que ese mundo sea mejor. Un primer tema que es válido en general, pero mucho más todavía estando en Chile, en un lugar pequeño y apartado muchas veces de donde suceden muchos de los grandes avances, es que hay una serie de fenómenos de largo plazo que están sucediendo, que van a suceder y que no dependen de nosotros. Son fenómenos importantísimos y la gran pregunta como país, como nación, es cómo nos vamos a arrimar a estos fenómenos, cómo vamos a procesar y reaccionar frente a los desafíos que esos fenómenos significan. Y en esa línea tomo acá un trabajo más reciente que se hace la misma pregunta de Keynes, pero ahora el año 2012 de Daron Acemoglu, y en que parte por mirar cuáles son las grandes tendencias que hubo en el siglo pasado y luego discute cuáles de ellas es probable que sigan en el siglo que viene. Es decir, lo que primero voy a contarles un poco es cuáles son estas grandes tendencias que son un dato de la causa y con el cual están las oportunidades, pero también están los grandes desafíos. Partamos entonces con un tema clave y que en Chile lo hemos visto bastante, que es una revolución de los derechos. Uno toma una perspectiva de más mediano y largo plazo. Los cientistas políticos han construido índices de la calidad y la cantidad de democracia que hay, y uno ve un fenómeno bien interesante. De 1900 a 1945 prácticamente no hay cambios en estos índices a nivel mundial. Hay altos, bajos, fenómenos muy traumáticos entre medio, pero el mundo está bien parecido del año 45 al año 1900. De un índice de 0 a 1, el promedio es 0,15, muy poca democracia y de baja calidad en promedio en el mundo. A partir de 1945, en cambio, viene un proceso sostenido, nuevamente son promedios, nuevamente hay traumas entre medio y nada de esto es lineal y perfecto, pero la tendencia es notoria, notable, y tenemos que de un promedio 0,15, llegando al año 2010, estamos en 0,85. Había una tendencia masiva en cuanto a la participación de cada vez sectores más amplios en los procesos democráticos, en determinar las instituciones que los rigen, quienes los gobiernan, etc. Es un fenómeno que no existió antes en la historia y que se ha masificado y que es probable que siga siendo un elemento central en lo que viene en el siglo que viene y se siga profundizando y mejorando. Y claramente es un tema donde en Chile han habido avances importantes, pero también existen desafíos igualmente importantes. Keynes predijo que un siglo después que él escribía, el bienestar material de la humanidad sería 8 veces mayor que el que él vivía en ese momento, y anduvo sumamente cerca. Y no hay nada que haga presagiar de que no tenga por qué seguir ese tipo de fenómenos hacia el futuro.
Es probable entonces que tengamos nuevamente avances tecnológicos importantes, lo estamos viendo en la tecnología de la información, por poner un tema clave en los últimos 10, 15 años, y seguramente van a ser otros también. Está claro que los desafíos son importantes de cómo nos relacionamos con las nuevas tecnologías, que hay una brecha creciente entre quienes son capaces de trabajar bien con esas nuevas tecnologías y quienes no, en cuanto a cómo les va a ir en los mercados laborales, como lo ilustra ese video. Claramente para las generaciones mayores las posibilidades son más difíciles que para las generaciones más jóvenes, y hay una brecha también tecnológica que no solamente depende de la edad, como en este video, sino que también de las oportunidades que tienen distintas personas. La tecnología, los avances tecnológicos de años recientes, de décadas recientes, han tenido un sesgo que lleva a que quienes no son capaces de trabajar bien con esas nuevas tecnologías terminan con ingresos mucho más bajos, y ese es uno de los desafíos que tenemos también en el mediano y largo plazo. Hemos tenido un crecimiento económico sostenido, lo mencioné también, pero también hemos tenido un crecimiento que entre países ha sido desigual. Un tema que Keynes y su generación no previeron, que prácticamente ningún cientista social previó en 1930, fue que este crecimiento sostenido que iba a tener la humanidad iba a tener una brecha creciente entre países, que la distancia entre los países más ricos y más pobres no tendería a decrecer, como predecía la teoría económica más básica, sino que por el contrario, esa brecha se ha ido creciendo en el tiempo y por lo tanto es mayor hoy día de lo que era hace 50 o hace 100 años. Tenemos un fenómeno de globalización, en el cual Chile ha sido partícipe y uno de los temas en que hay un consenso bastante amplio en nuestra sociedad. Tenemos también un tema en que la esperanza de vida ha crecido en forma notable, y así como en lo que es ingreso económico, en lo que es bienestar económico, las brechas entre países han crecido, en lo que es acceso a salud, en lo que es esperanza de vida, las brechas entre países durante el último siglo se han reducido, lo cual a su vez plantea nuevos desafíos en políticas públicas, y lo estamos viendo en países como Chile también. Finalmente está el tema de que hemos tenido una población que es mucho mayor que hace un siglo y que sigue creciendo y que está poniendo, por lo tanto, demandas importantes sobre nuestro medio ambiente y planteando desafíos que nos imaginó una generación anterior, como los temas de calentamiento global. La pregunta entonces es cómo navegamos con esas olas de fondo, cómo lo hacemos para poder llegar a ser países desarrollados. Típicamente se habla de un salto al desarrollo como si el desarrollo fuera algo más bien estático. En la realidad es algo mucho más dinámico una vez que uno empieza a pensarlo en estos términos, y uno se da cuenta que lo que es desafíos para ser desarrollados en el siglo XXI son distintos a los que enfrentaron países hace un siglo, hace medio siglo o más tiempo atrás. Claramente hay diferencias importantes en cómo esto sucede. Por ejemplo, ya el tema de alcanzar el desarrollo no es tan simple como simplemente llegar al ingreso de los países desarrollados que tienen el ingreso más bajo. Por ejemplo, tenemos el caso de Chile con Portugal. Uno toma el ingreso promedio, el ingreso per cápita que tiene Chile y el que tiene Portugal, y estamos bastante cerca. La diferencia en este momento, corrigiendo por poder de compra, es un 27%, es decir, Chile crece en un 27%, lo cual se puede lograr de acá a 10 años, teniendo en cuenta que Portugal también va a crecer, y uno puede llegar al nivel de que hoy día se consideraría un país desarrollado. Sin embargo, esa es una posible definición de desarrollo, no es la única y no es necesariamente la más precisa o la más correcta. Si uno hace esa misma comparación, pero en lugar de comparar el ingreso promedio que tiene Chile con el ingreso promedio que tiene Portugal, donde ahí está el salto y ese salto parece perfectamente razonable, uno compara el 20% más pobre en Chile con el mismo 20% más pobre de Portugal, la diferencia es mucho más grande. Ya no es un 27%, es un 95%, es casi el doble. Y eso está reflejando que tenemos no solamente un ingreso algo más bajo que países desarrollados, sino que también una distribución de ingreso, una distribución también de la riqueza, de las oportunidades, que es mucho peor que en países desarrollados. Y que por lo tanto, visto en esa métrica, visto medio de esa forma, el desafío es muchísimo mayor de lo que sugieren simplemente los promedios. Aún si tomamos el tercer quintil,
la muchas veces llamada clase media, la diferencia con Portugal es en torno al 70%. Es decir, claramente, medido de esa forma, hay un tema que es un desafío mucho mayor y que forma parte de las complejidades que queremos abordar. En los últimos 10-15 años, los estudiosos de temas de distribución de la riqueza y distribución del ingreso han enfatizado de que el tema no es solamente mirar el quintil más rico, sino que mirar el 1% más rico. En Estados Unidos, por ejemplo, la mayor parte del crecimiento de las últimas 3 décadas se ha concentrado en ese grupo de una manera mucho mayor que en el resto de la distribución del ingreso. De hecho, este tema ha llevado a que 2 de los grandes economistas que han estudiado este tema, Thomas Piketty en Francia y Emmanuel Saez, que trabaja en la Universidad de Berkeley, hayan armado una base de datos en que con datos comparables miran qué fracción del ingreso se lleva el 1% más rico en distintos países. Ahí tenemos un resumen de eso, hay una página web, es cosa de googlearla, ahí está ahí, y tenemos que donde ese 1% más rico se lleva una fracción menor del ingreso son, para variar, los países escandinavos, donde es alrededor del 5-6%. Alrededor del 10% están países como Japón, alrededor del 15% están tanto Estados Unidos como Canadá, y alrededor del 20% están los únicos 2 países de América Latina que están en esta base de datos, es decir, en la cual la información está disponible para hacer el cálculo, que son Argentina y Colombia con un 20%, como decía. Chile no está en esa base de datos. Los datos no están para hacer el cálculo correspondiente en el caso de Chile porque el gobierno no los ha hecho públicos. Sin embargo, uno puede hacer las mejores estimaciones posibles y lo que viene es conservador. Es decir, el momento en que esos datos estén disponibles, yo diría que lo más probable es que el porcentaje sea más alto, pero un cálculo conservador sugiere que en Chile el 1% más rico se lleva el 26% del ingreso. No me sorprendería que una vez que estén los datos, ese número llegue hasta el 30% más. Es decir, claramente nuestra distribución del ingreso y todo lo que va asociado con eso en cuanto a riqueza, oportunidades, a influencia y a poder sigue siendo no propia de un país desarrollado, sino que sumamente mala, aún comparado con otros países de América Latina. Esa distribución del ingreso se ve manifestada y reflejada en lo que sucede en nuestras ciudades. Ese es un mapa del Gran Santiago, donde el ingreso promedio por hogar es un poquito sobre 1 millón de pesos. Lo que está en rojo ahora es manzanas, donde viven los grupos socioeconómicos D y E, cuyo ingreso promedio, promediando los 2, es de 320.000 pesos por hogar. La distribución no está uniforme en nuestra ciudad. Hay toda una parte de arriba, en el sector derecho, en que prácticamente no hay manzanas pintadas de roja. Y tenemos entonces un 44% en estos grupos que en promedio tienen un ingreso por hogar de 320.000 pesos mensuales. Y tenemos a la derecha arriba un grupo en que prácticamente no están gente de este grupo más pobre, y por el contrario, en que en estas comunas del barrio alto el ingreso promedio es aproximadamente 7 veces el que tienen ese 44%. Pero vale la pena también entrar en el detalle, y hay un cuadradito negro ahí abajo que corresponde a la comuna de San Bernardo, que es parte del Gran Santiago. Porque vivir con 320.000 pesos mensuales se puede hacer de formas bien distintas. Si a los 320.000 pesos mensuales agregamos la falta de servicios, la falta de áreas verdes y problemas serios de delincuencia, la calidad de vida va a ser sumamente mala y va a llevar a un malestar enorme. Vemos ahora en la próxima transparencia el mismo lugar, este es el mismo lugar, después de que hay una intervención en la cual se le dota de áreas verdes y todo lo que va con eso. Y tenemos que también en este lugar bajó notablemente la delincuencia y mejoró la calidad de vida. Esto nos lleva a un primer proyecto que quiero contarles, que estamos trabajando en espacio público y que es sobre calidad de vida en ciudades. Estamos viendo distintas dimensiones de lo que lleva a las políticas públicas, pudiendo mejorar notablemente la calidad de vida en nuestras ciudades. Parte del desafío es ver cómo lo hacemos para coordinar distintos servicios del Estado, para proveer lo que se necesita para una buena calidad de vida. Parte son políticas de vivienda y así tenemos entonces concretamente políticas innovadoras de vivienda,
transporte pensando en una ciudad integrada y no segregada, que es lo que muchas veces sucede en Chile, una planificación urbana que también contribuya a integrar la ciudad y una institucionalidad coordinada. Uno de los desafíos grandes que acá tienen que interactuar organismos dedicados a la vivienda, al transporte, a áreas verdes y que muchas veces no se coordinan entre ellos, lo cual significa que hacen cosas que entran en contradicción, en tensión y que terminan al final no logrando el objetivo deseado, sino que muchas veces todo lo contrario. Entonces, este es uno de los proyectos en que estamos trabajando y es el proyecto de ciudades y calidad de vida. Un segundo tema que nos apasiona, que nos preocupa y que estamos trabajando tiene que ver con segregación educacional. Claramente, mostrar segregación educacional en Chile no es fácil mediante una foto, y esta es una foto del ideal en países más diversos racialmente que nosotros, pero sí tenemos una educación sumamente segregada, como lo ilustra este cuadro. Y déjenme contarles brevemente de qué se trata. En el eje horizontal hay una medida de segregación que captura cuán segregadas están las distintas comunas de Chile, o las distintas ciudades de Chile. Más a la derecha, más segregado. En el eje vertical está la segregación de nuestros colegios, los colegios de esas mismas comunas. La línea roja captura aquellas ciudades en que la segregación geográfica o residencial es igual a la segregación educacional. Los puntos que están sobre la línea roja significan que la segregación escolar es mayor que la segregación residencial. Y tenemos que prácticamente en todas las ciudades de Chile, en todas estas comunas de Chile, hay más segregación escolar de la segregación residencial, que ya es sumamente grande. Es decir, tenemos un sistema educacional que es mucho más segregado todavía de lo que son nuestras ciudades. Eso nos ha llevado a un segundo tema dentro de educación, el tema de la segregación en educación, en lo cual hemos avanzado bastante y a esta altura hay 4 trabajos en este tema. Y una de las cosas que quiero contarles brevemente es que estos trabajos traen nuevos datos duros que hay que, básicamente para contribuir a una mejor discusión. Este es un tema que combina todo lo que es técnica con diferencias en valores. Entre gente de centro y de izquierda hay una valoración grande por no tener ciudades segregadas. Hay ciertos grupos de derecha que legítimamente consideran que hay otros valores más importantes. Esa diferencia es una diferencia que más que argumentarla se resuelve a través del sistema democrático. Sin embargo, muchas veces los datos que hay, hay pocos datos y por lo tanto los prejuicios, las preferencias no se ven forzadas ni siquiera a interactuar o conversar. Y uno de los primeros aportes que hemos hecho en este proyecto, y que ha llevado a una interesante polémica en la prensa durante la última semana, ha sido nueva evidencia para que cada uno desde su punto de vista la incorpore y se haga cargo de ella. Y les cuento 3 de esos datos. Un primer dato que ya les acabo de contar es que la segregación educacional es mayor que la residencial. Un segundo dato, y que es nuevo y que no se conocía, había un falso cognado que decía que entre los sectores más pobres no se valora la calidad en los colegios, simplemente porque los trabajos miraban cómo actuaban los apoderados en esos colegios y muchas veces lo que indicaba la evidencia era que elegían colegios por cuestiones más bien de apariencia en cuanto a un colegio con un edificio más bonito o alguna cuestión de ese tipo, pero poco énfasis en la calidad. Un trabajo más cuidadoso, sin embargo, concluye que el problema de los apoderados pobres es que en los barrios en que viven no hay colegios de buena calidad y que si los hubiera estarían sumamente interesados en mandar los niños. O cuando los hay, son colegios muy caros los cuales no tienen el dinero para pagar la matrícula y para enviarlos. Es decir, una vez que uno toma en consideración tanto las posibilidades que hay de colegios como el precio que tienen esos colegios, los apoderados de niños pobres o ricos son todos iguales en que el sentido que quieren la mejor calidad para sus niños. Un tercer tema que aparece acá es que durante la última década la segregación escolar en Chile ha crecido. Y finalmente tenemos un estudio muy interesante que encuentra efectos positivos de la subvención educacional preferencial, positivo en varias direcciones. En primer lugar, de que ha cerrado la brecha de resultados entre niños pobres y niños de altos ingresos. Y en segundo lugar, de que también ha reducido en parte la segregación. Vamos a un tercer tema.
Varios nos identificamos con la señora reclamando airadamente con un teléfono, con algún call center. Y tiene que ver un poco con una sociedad, una palabra que se ha vuelto común en los últimos meses, en que mucha gente en muchas oportunidades se siente abusada por algún proveedor, algún cliente, o también muchas veces en su lugar de trabajo por algún empleador. Es decir, un sentimiento bastante generalizado. ¿Okay? Acá hay una encuesta del PNUD en que se le pregunta a la gente por maltrato en un sentido general que incluye estas dos aristas y algunas otras adicionales. Y lo interesante de este primer cuadro es que la gente que siente que ha sido víctima de maltrato de diverso tipo es más o menos parecida por nivel socioeconómico. No hay diferencias significativas entre nivel alto, medio o bajo, son todos bastante parecidos. Donde aparece la diferencia, sin embargo, es en la percepción que tienen las personas de que van a poder hacer valer sus derechos, de que una vez que son víctimas de algún maltrato, de algún abuso, van a poder básicamente lograr que se les haga caso y se les dé a lo que tienen derecho. Acá sí la diferencia es notable. En los grupos de altos ingresos, más del 80% siente de que efectivamente va a hacer valer sus derechos. En cambio, en los grupos más pobres, ese porcentaje se reduce a la mitad. Eso ha llevado a que en espacio público estemos viendo el tema de consumidores. Chile tiene una legislación en tema de consumidores que siempre ha avanzado muy lentamente. Ha habido una posición importante de sectores de derecha a avanzar en estos temas y creemos que es un tema en el cual queda muchísimo por hacer. Tenemos una institucionalidad de consumidores partiendo por el CERNAC que no tiene las facultades para ejercer una labor fiscalizadora, en que todos los incentivos están mal dados porque se traducen exclusivamente o principalmente en mediáticamente lograr los objetivos correspondientes. Y este es el tema que veníamos trabajando más de un año. Tuvimos suerte, nos adelantamos a ciertos hechos políticos que lo han puesto en el tapete y tenemos una propuesta concreta de una nueva política de consumidores que vamos a hacer el 21 de agosto, es decir, en poco más de 2 semanas, de una propuesta concreta, pero que apunta a tener un CERNAC con mayores poderes y al mismo tiempo sin los incentivos actuales para hacer política a través de los medios, sino que hacer política de verdad con una visión de mediano y largo plazo. Entonces, esa propuesta viene en camino, va a ser la primera propuesta concreta que vamos a lanzar y el seminario será el 21 de agosto. Difícil no hacerse cargo de otro tema que las noticias nos recuerdan casi todas las semanas y que es que tenemos un sistema político que tiene problemas serios, que puede haber funcionado bien durante una etapa del desarrollo de Chile, pero durante los últimos años ha quedado en evidencia de que no es el sistema político para las etapas que vienen a continuación. Está claro que el sistema político no ha sido capaz de canalizar las manifestaciones masivas que hemos tenido durante los últimos años. Está claro de que hay problemas serios respecto a cómo funcionan nuestros partidos políticos. Acá tenemos una de las muchas encuestas que hay mostrando que todos los grupos sociales tienen en común que confían poco en sus políticos y una institución bastante desprestigiada. Hay problemas serios en cómo se financia la política y ese es también un tema que estamos estudiando en el espacio público, calidad, participación, democracia. Queremos entender bien exactamente qué determina este malestar con las distintas instituciones, ver bien los canales mediante los cuales afecta la calidad de las políticas públicas que podamos aprobar a través del sistema democrático y también estamos viendo la forma en que lo hacemos para tener una propuesta con mayor transparencia en la relación entre dinero y política. Todos temas importantes, todos temas en los cuales queda bastante por avanzar. Y todos temas relacionados con algo que también es válido y que es que en Chile es uno de los países en que somos más desconfiados entre nosotros mismos. Dentro de los países OECD, es el segundo país en que la gente confía menos en los demás. Estamos ahí, solo Turquía está en una situación peor que nosotros, pero menos del 20% de las personas considera que puede confiar en otras personas. La mayoría pensamos que uno nunca puede confiar mucho en los demás. Así que ahí también tenemos un tema y es un tema que también estamos estudiando. Les he contado 4 de los proyectos en que estamos. Ahí van a aparecer. Hay 2 más
que los menciono brevemente, una reforma del sistema de salud y una estrategia energética. Son dos temas muy importantes, pero claramente esta es la entrada, por usar la jerga de Valentina y el plato fondo de James Robinson, así estamos terminando. Y todos estos temas tienen mucha relación con estos temas más de largo plazo y que de alguna forma determinan cómo estos son desafíos para el futuro de Chile. ¿Okay? Esperamos desde Espacio Público aportar un grano de arena para mirar estos temas en la perspectiva de mediano y de largo plazo, teniendo en claro que al final del día lo que queremos es no solamente cuestiones de muy corto plazo, sino que ojalá tener un mundo mucho mejor para que vivan en él nuestros nietos. Muchas gracias.